Vamos a cambiar de tercio y vamos a empezar ahora con la insuficiencia renal crónica. Recordad que hemos definido la insuficiencia renal aguda como fallo de la función de los riñones, decíamos en un periodo corto de tiempo, recuerdo, menor de un mes, y insistíamos en que era potencialmente reversible hasta que no se demuestre lo contrario. La definición de insuficiencia renal crónica es parecida pero tiene matices. Es daño de la función de los riñones en un periodo de tiempo estimado más de 3 meses, es decir, es un periodo largo, hace falta tiempo, y aquí sí que es un daño irreversible y que nunca se recupera. Sí que puede estacionarse, es decir, nuestros riñones pueden perder algo de función renal y estabilizarse y no volver a perder función renal a lo largo de su vida. Pero también cabe la posibilidad de que tenga una progresión y que a lo largo de meses o de años vayan perdiendo toda la función toda su función. Y además es que esta definición, si se piensa, tiene sentido, puesto que necesitamos tiempo, decimos que es en un tiempo mayor de 3 meses, puesto que los daños son crónicos, irreversibles y por tanto irreparables, y suelen ser lesiones fibróticas. Para que se produzca una fibrosis es necesario tiempo. Vamos ya después de la definición con esta pregunta. Pregunta 71 del test. La creatinina en sangre se eleva cuando el filtrado glomerular desciende por debajo de, y tenemos por debajo de 100 mililitros minuto, de 50, de 25, de 10 o bien en estados terminales. La respuesta correcta es la 2, por debajo de 50 mililitros minuto. Es decir, hasta que el paciente, fijaos lo que quiere decir, hasta que el paciente no ha perdido el 50% de sus riñones. Si, por ejemplo, tuviera 2 riñones, una manera de pensarlo es hasta que no hubiera perdido un riñón, la función de un riñón, ni el paciente nota nada, ni el médico es capaz de diagnosticarlo, puesto que las cifras de urea y de creatinina se van a mantener en plasma en el rango normal. Únicamente se podría diagnosticar realizando un estudio de aclaramiento de creatinina de 24 horas o un estudio de tasa de filtrado glomerular con recogida de orina de 24 horas, pero como son pruebas tan específicas desde el punto de vista renal y que prácticamente solamente hacen los nefrólogos, si estos pacientes acuden al médico por cualquier otro motivo, o bien si les hace una analítica por cualquier otro motivo, nunca se les hace este tipo de pruebas, sino que solamente son análisis sanguíneos con cifras de urea y de creatinina. Por tanto, no hay manera de diagnosticarlo. Las cifras de urea y creatinina son normales y el paciente se va a encontrar totalmente asintomático. Vemos ahora este gráfico de evolución de enfermedad renal crónica. Nos encontramos ya en un filtrado glomerular por debajo de 50 y a partir de ahí es cuando nos vamos a encontrar los fenómenos de osteodistrofia renal, es decir, de alteraciones del calcio, del fósforo y de la hormona PTH que intenta regular los desbalances que pueda haber entre ellos. Por debajo de 30, un filtrado glomerular menor de 30 mililitros minuto, nos vamos a encontrar con los fenómenos de anemia y de acidosis, y ya en estadios finales, con filtrados glomerulares menores de 15, es decir, cuando al riñón solamente le queda un 15% de funcionamiento, a partir de aquí es cuando el paciente va a encontrar verdaderamente, va a notar verdaderamente los síntomas. Es lo que llamamos el fenómeno de uremia, con afectación de muchísimos órganos y especialmente lo que más nos preocupa es retención de potasio por dificultad para ser eliminado por el riñón, retención de sodio, retención de agua, sobrecarga de volumen, etc. Además, la insuficiencia renal crónica la podemos clasificar en distintos estadios. Actualmente se clasifica en 5 estadios, en función de la tasa de filtrado glomerular. Así vemos que el estadio 1 corresponde a un daño renal con una tasa de filtrado normal o aumentada, y como hemos dicho antes, correspondería a las fases en las cuales, si el paciente no sabe que tiene insuficiencia renal, ni él lo va a saber, ni el médico va a ser capaz de diagnosticarlo, puesto que va a tener una cifra de urea y de creatinina normales. Con estadios entre 60 y 89, la insuficiencia renal se va a llamar leve. En el estadio 3, con tasa de filtrado entre 30 y 59, la insuficiencia renal es moderada. En el estadio 4, a partir de aquí, ya la insuficiencia renal es severa, con filtrado glomerular entre 15 y 29, donde nos vamos a encontrar sobre todo fenómenos de acidosis
acidosis, de anemia y ya de osteodistrofia renal más importantes. Y finalmente en el estadio 5 es la insuficiencia renal terminal, que como su propio nombre dice es terminal y o ponemos tratamiento más agresivo o el paciente se nos puede morir. Este tipo de tratamientos ya los vamos a ver más adelante. Vamos ahora con la osteodistrofia renal. Comenzamos con esta pregunta, pregunta 69. ¿Cómo están el calcio y el fósforo en la insuficiencia renal crónica? Y como opciones nos dan los dos altos, los dos bajos, el calcio bajo y el fósforo alto, inicialmente bajos y después altos, el calcio alto y el fósforo bajo, bueno, un montón de combinaciones. La correcta es la 3, el calcio está bajo y el fósforo alto. Y os pregunto yo ahora, ¿cómo está la PTH? La PTH está elevada y además se eleva precozmente, es lo primero que se eleva y además lo hace de forma progresiva. Esto quiere decir que a medida que vamos aumentando en los estadios de insuficiencia renal crónica, la PTH cada vez va a estar más elevada. Vamos ya a estudiar la osteodistrofia renal. Es un tema bastante complejo y engloba las alteraciones del calcio, del fósforo, de la hormona PTH y de la vitamina D, todo ello como estamos estudiando en insuficiencia renal crónica. Podemos tener alteraciones del metabolismo calcio-fósforo, es decir, podemos tener fenómenos de osteodistrofia renal bien por afectación del glomérulo o bien por afectación del túbulo. Realmente en una insuficiencia renal crónica nos vamos a encontrar con afectación tanto del glomérulo como del túbulo, es decir, estos dos hechos se van a interrelacionar. Lo primero que vamos a recordar es la emisión de la hormona PTH. La hormona PTH sirve para mantener los niveles de calcio y de fósforo estables en plasma. Y todo lo que va a hacer, todas sus acciones van a ser para mantener, su fin es este, mantener siempre el calcio y el fósforo estable en plasma. Y como hemos visto antes, cuando la tasa de filtrado glomerular desciende por debajo de 50, el riñón tiene dificultad para filtrar toda la cantidad de fósforo que hay en el organismo. De tal forma que a ese nivel es cuando actúa PTH. ¿Cómo actúa? Inhibe la reabsorción de fósforo a nivel del túbulo proximal. Repito, inhibe la reabsorción de fósforo a nivel del túbulo proximal. ¿Para qué lo hace? Para que los pocos fósforos que se han filtrado al riñón, para que todos ellos sean eliminados por orina, puesto que se han filtrado menos cantidad de fósforo de la que debieran de haberse filtrado. Es decir, al principio de la osteodistrofia renal vamos a tener niveles de calcio normales, puesto que hasta ahora no hemos hablado nada del calcio, niveles de fósforo normales y niveles elevados de hormona PTH. PTH elevada, calcio y fósforo normales. Repito, ¿cómo actúa la hormona PTH? Los pocos fósforos que se filtran al riñón, PTH lo que hace es inhibir su reabsorción a nivel del túbulo proximal. Esto es un mecanismo compensador bastante bueno hasta que llegamos a mayores estadios de la insuficiencia renal crónica. Cuando la tasa, es decir, cuando la tasa de filtrado glomerular desciende por debajo de 25-30 aproximadamente en esa cifra, hay una retención de fósforo muy importante y ya es muy pequeña la cantidad de fósforo que se llega a filtrar. De tal forma que la PTH, por mucho que inhiba la reabsorción de fósforo a nivel del túbulo proximal, no es capaz de bajar los niveles de fósforo en plasma, puesto que es mayor la cantidad de fósforo que se queda en la sangre a la que se filtra. Por tanto, a partir de aquí tenemos una elevación de fósforo y una elevación de PTH. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el fósforo se eleva en plasma, va a tener tendencia a depositarse. Se va a juntar al calcio y se va a depositar a nivel vascular, formando calcificaciones vasculares, o lo que es lo mismo, y sobre todo para que veáis la consecuencia tan grave que tiene, fenómenos de arteriosclerosis, calcificación vascular, arteriosclerosis. También se puede depositar a otros niveles, como pueden ser los tejidos blandos, órganos, ligamentos, etc. A todo este fenómeno de depósito de calcio-fósforo a nivel extravascular es a lo que llamamos calcificación metastásica. Otra consecuencia que tiene es que al juntarse el fósforo con el calcio y salir del plasma, porque se deposita tanto en los vasos
como en partes blandas, etcétera, como hemos visto hasta ahora, los niveles de calcio en sangre disminuyen, es decir, disminuye la cifra de calcio libre. Y como os recuerdo que hemos dicho que la misión de PTH era mantener los niveles de calcio y fósforo estables en plasma, otra vez se va a estimular, van a aumentarse sus niveles y lo que va a hacer es buscar calcio de otros lugares para restablecer los niveles plasmáticos. Lo que hace es estimular a los osteoclastos, que a su vez van a actuar a nivel de los huesos. Es verdad que sacando calcio de los huesos al plasma y restableciendo los niveles, pero estropeando el hueso con fenómenos de osteitis fibrosa quística. Son huesos con literalmente agujeros en su interior producidos por los osteoclastos. Vamos ahora, siguiendo el gráfico, los fenómenos de osteostrofia renal que afectan al daño tubular. Como sabéis, a nivel renal se produce la hidroxilación de la vitamina D, por tanto, cuando tenemos insuficiencia renal crónica avanzada, no se puede realizar este paso y la vitamina D deja de ser un metabolito activo. Es decir, a efectos prácticos es como si tuviéramos déficit de vitamina D. ¿Cuál es la misión de la vitamina D? Absorber calcio y fósforo del tubo digestivo y también mineralizar el hueso. Por tanto, cuando tenemos déficit de vitamina D, vamos a tener una disminución de la absorción de calcio y de fósforo en el tubo digestivo. No nos importa no absorber fósforo, casi que hasta lo agradecemos, teniendo en cuenta que estos pacientes tienen una retención de fósforo, como hemos visto antes, por la patología a nivel glomerular. Pero sí que es un problema el no absorber calcio, puesto que PTH va a volver a actuar, al igual que lo hacía anteriormente, va a volver a estimular a los osteoclastos y va a empeorar los fenómenos de osteitis fibrosa quística. Además de ello, si tenemos déficit de vitamina D, vamos a tener pobre mineralización de los huesos en forma de raquitismo o de osteomalacia. Por tanto, en resumen de los fenómenos de osteostrofia renal, lo más importante que tenéis que recordar es qué sucede con el calcio, con el fósforo y con la PTH. La PTH va a estar elevada, el calcio va a estar disminuido y el fósforo va a estar elevado. Además, el nombre de los fenómenos que suceden a nivel del hueso van a ser osteitis fibrosa quística, raquitismo y osteomalacia. ¿Y cuál es el tratamiento de la osteostrofia renal? Pues bien, si tenemos disminución de los niveles de calcio, tendremos que aportar calcio en forma de sales cálcicas. Si tenemos elevación de los niveles de fósforo, tendremos que aportar quelantes del fósforo que inhiben su absorción a nivel intestinal, y también disponemos de análogos de la vitamina D. Y además de ello, actualmente disponemos de unos fármacos nuevos que son moduladores del receptor de calcio a nivel de las paratiroides, que son nuevos, que parece que son eficaces y que a largo plazo probablemente se generalice su uso. Vamos ahora con otra pregunta de insuficiencia renal crónica. La pregunta 66 del test, que nos dice: la causa más frecuente de muerte en la insuficiencia renal crónica y como opciones nos dan infarto de miocardio, enfermedad vascular cerebral, sepsis, hemorragia digestiva alta o edema agudo del pulmón. La respuesta correcta, como veis, es la primera, infarto de miocardio, puesto que los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen mayor probabilidad de desarrollar fenómenos cardiovasculares por la arteriosclerosis precoz y generalizada, que se produce, entre otras cosas, por las alteraciones del metabolismo calcio-fósforo. Vamos con la siguiente pregunta. Un paciente con insuficiencia renal crónica, además vemos que es una insuficiencia renal crónica avanzada porque nos dice que tiene un filtrado glomerular de 20 mililitros minuto y que tiene anemia asociada a la insuficiencia renal, que está recibiendo tratamiento con dosis estables de eritropoyetinas en suplementos de hierro, y que en la última revisión presenta una hemoglobina de 10,7, es decir, tiene anemia, un hematocrito de 32,4% y unos niveles de ferritina disminuidos, es decir, de 56 nanogramos mililitro, y un índice de saturación de transferrina también disminuido del 12%. Además nos cuentan que no tiene evidencia de sangrado, es decir, este déficit de hierro no es porque el paciente esté sangrando.
¿Qué actitud terapéutica es aconsejable? La primera opción que nos dicen es aumentar solo la dosis de eritropoyetina, la segunda sería administrar hierro y mantener la misma dosis de eritropoyetina, la tercera es suspender la eritropoyetina y administrar hierro, la cuarta sería aumentar la dosis de eritropoyetina y administrar hierro, y la quinta sería no modificar el tratamiento. Pues bien, se trata de un paciente que precisa el tratamiento con eritropoyetina por su insuficiencia renal, pero que en este caso y en este momento del paciente, la anemia no se debe tanto a la insuficiencia renal como al déficit de hierro. Es decir, en este caso tenemos que administrar hierro, restablecer sus niveles, y una vez que hayamos corregido los niveles de ferritina y de índice de saturación de transferrina, realizar otra analítica. A partir de ahí, seguramente la anemia se ha corregido. En el caso en el que la anemia no se haya corregido una vez que hemos restablecido los niveles de hierro, entonces ahí sí que nos tendríamos que plantear el aumentar la dosis de eritropoyetina. Vamos ya con esta pregunta a repasar lo que es la anemia en insuficiencia renal crónica y cómo se trata. Se produce fundamentalmente, tiene varias etiologías, pero la más importante es el déficit en la producción de eritropoyetina, que se sintetiza a nivel de las células endoteliales de los capilares peritubulares. A medida que avanza la insuficiencia renal, como hemos visto antes ya en estadios avanzados, es cuando se produce un déficit de la producción de eritropoyetina y es cuando empezamos a ver anemia. Por ello, porque es por este motivo, la anemia habitualmente suele ser normocítica, normocrómica. Y aunque esta es la etiología fundamental, o lo que es lo mismo, el mecanismo etiopatogénico fundamental para el desarrollo de anemia, también existen otras situaciones que ocurren en el paciente con insuficiencia renal crónica, como por ejemplo puede ser mala utilización del hierro, disminución de la absorción del hierro a nivel del tubo digestivo, etc. Por ello, el tratamiento actualmente para la anemia, puesto que fundamentalmente es por déficit de eritropoyetina, el tratamiento que disponemos ahora es de eritropoyetina humana recombinante. Os he escrito las dosis en este cuadro, que vienen a ser en torno a 50 y 150 unidades internacionales por cada kilo de peso, pero estos valores tomadlos únicamente como referencia, puesto que el tratamiento es muy diferente en cada uno de los pacientes y las dosis en general hay que individualizarlas. Lo que sí que es importante es ajustar la dosis para obtener un hematocrito diana que viene a estar en torno a 35-40%. A los pacientes con insuficiencia renal crónica, muchas veces únicamente con eritropoyetina se les puede tratar la anemia y pueden no necesitar ningún otro tipo de tratamiento, pero es aconsejable añadir hierro, puesto que estos pacientes, como hemos visto antes, suelen presentar pérdidas gastrointestinales de sangre o malabsorción de hierro. Se puede administrar tanto de forma oral como intravenosa y debemos administrar hierro si la cifra de ferritina sérica es menor de 100 microgramos partido por litro, o bien el índice de saturación de transferina es menor del 20%. Y también sabed que existen otro tipo de tratamientos para la anemia que actúan de forma coadyuvante, que no son tan importantes como la eritropoyetina o como el hierro. Sabed simplemente que existen, como pueden ser, por ejemplo, la vitamina C, el ácido fólico, etc. Vamos ya con la acidosis metabólica en la insuficiencia renal. Aproximadamente al tiempo que se produce la anemia, como hemos visto en el gráfico del inicio de la insuficiencia renal crónica, aproximadamente al tiempo, es decir, en estadios ya avanzados, comienzan a aparecer los fenómenos de acidosis metabólica. Y de nuevo aquí aparecen por daño tanto del glomérulo como del túbulo. Del glomérulo porque el riñón ya en estadios avanzados ya es incapaz de eliminar ácidos, por tanto todo ese acúmulo de ácidos es responsable de la acidosis metabólica. Pero también tiene su participación en el túbulo porque presenta incapacidad para sintetizar bicarbonato por parte de la célula intercalada que, recordad de primera vuelta, se encontraba en el túbulo distal. El tratamiento es muy sencillo. Si al paciente le falta bicarbonatos, lo podemos aportar
en forma de bicarbonato sódico, que se puede dar en condiciones de estabilidad vía oral y en condiciones de gravedad, es decir, si el paciente está ingresado con una acidosis importante, se puede dar intravenoso. Vamos a repasar ahora las distintas opciones que tenemos de tratamiento renal sustitutivo. La hemodiálisis no es más que enfrentar la sangre del paciente con un líquido que se llama líquido de diálisis a través de una membrana semipermeable. Puesto que la sangre del paciente tiene concentraciones muy elevadas de potasio o de fósforo, por ejemplo, a través de un gradiente de concentración por la membrana semipermeable tiende a equilibrarse su concentración con respecto a la del líquido de diálisis, y ocurre lo inverso con el calcio y con el bicarbonato. Así, de esta forma, este tratamiento es sintomático y es capaz de equilibrar concentraciones de todos los solutos y restablece los niveles de potasio, de fósforo, corrige la acidosis metabólica, la hipocalcemia, etc. Además, si al paciente le aplicamos una presión hidrostática, también vamos a ser capaces de eliminar cantidad de agua, puesto que estos pacientes ya tienen dificultad para producir orina. Esta presión hidrostática, para que lo entendáis, es muy parecida a la presión que se produce de forma fisiológica en el glomérulo, es decir, a la presión de filtrado glomerular. Otra opción de tratamiento renal sustitutivo es el trasplante, cuya peculiaridad es que los pacientes precisan tratamiento con inmunosupresión de por vida, es decir, son pacientes que de forma crónica van a estar inmunodeprimidos y tienen riesgo de contraer infecciones, incluso infecciones oportunistas. Pues bien, tanto la hemodiálisis como el trasplante no son tratamientos excluyentes, es decir, un mismo paciente puede precisar tratamiento con hemodiálisis y con trasplante a lo largo de su vida. Puede precisar tratamiento con hemodiálisis inicialmente, por ejemplo, un buen día se le llama por teléfono, tiene un riñón, se le trasplanta, el riñón va bien y a lo mejor tiene la suerte de que el resto de su vida sigue con su riñón trasplantado sin ningún problema. Pero, por ejemplo, pongamos el ejemplo de si la etiología de la insuficiencia renal es una glomerulonefritis mesangiocapillar, que como bien sabéis ahora recidiva en el trasplante, pues le puede recidivar en el trasplante y unos años después perder el injerto, volver a hemodiálisis, años más tarde volverse a trasplantar, etc. Es decir, no son tratamientos excluyentes. Un mismo paciente a lo largo de su vida puede llegar a tener los dos tipos de tratamiento. Ahora bien, la diferencia es que el tratamiento con hemodiálisis es un tratamiento sintomático. Se realiza aproximadamente unas 3 o 4 horas cada día y con una frecuencia de unos 3 días a la semana. Eso es lo normal. Y el paciente pues se queda con niveles de calcio, de fósforo, de potasio, etcétera, normales en plasma de una sesión a otra. Pero no deja de estar en una insuficiencia renal estadio 5, es decir, sigue teniendo los fenómeno de anemia, de acidosis metabólica, de todo. Sin embargo, en el trasplante, si el trasplante si no tiene ningún problema y funciona bien, el paciente vuelve al inicio de los estadios, es decir, le desaparece la insuficiencia renal crónica y, como he dicho antes, bien puede permanecer en esta situación el resto de vida que le quede o bien puede ir presentando insuficiencia renal crónica otra vez en ese riñón trasplantado y volver a pasar por todos los estadios al igual que lo hizo con sus riñones nativos.